Bien, estoy construyendo mi tabla de datos y tengo unos datos de partida monetarios en cada una de estas columnas y que después los sumo y después ese, digamos, precio unitario lo multiplico por número de sesiones y tengo un total. Bien, tengo aquí todos los datos, pero podría ser que a mí me interesase en un momento determinado pues no tener a la vista pues datos que me vayan a marear. Si estos son datos de partida, pues porque vienen de un estadillo, o de una tabla o de cualquier cosa, pues puede resultar que a mí no me interese saber pues que está claro que están contribuyendo pues a este dato unitario. Entonces, a lo mejor mostrando solamente este dato pues es suficiente. En este caso, pues lo que puedo hacer es estas tres columnas, por ejemplo, ocultarlas. Lógicamente no puedo borrarlas porque si las borro se me alterarán y se me pondrán en cero todos los datos que hay a la derecha, pero yo los puedo seleccionar y con el botón derecho aquí puedo decir que oculto estas columnas. ¿Qué quiere decir que las oculto? Que están allí, que no me las está mostrando, pero sí que tienen sus datos y están haciendo su función. De hecho, este 225,10 es la suma del contenido de esas tres celdillas. Bien, pero fijaos que hemos ganado mucha claridad. Hemos simplificado el precio unitario, a cada uno le corresponde el que sea, número de sesiones, se multiplica y ya está. Bien, lógicamente si yo quiero volver a incidir, volver a ver o analizar de dónde vienen estos precios unitarios, lógicamente tendré que volver a mostrar aquellas columnas. Esto lo haríamos pues rodeando las dos columnas que vemos que están alrededor o que encuadran las que nos faltan la C, D y E, de la B se la salta la F, luego si aquí hay un hueco, pues lógicamente yo puedo seleccionar estas dos columnas que enmarcan unas columnas que están ocultas y en este caso puedo dar botón derecho, mostrar. Y así vemos que tenemos unas posibilidades de resumir de la información que tenemos que nos ha servido para calcular un resultado final, pues podemos ir simplificando lo que es la presentación visual de los resultados, digamos, ocultando información pues, que no es relevante en este momento. Esto que podemos hacer en las columnas lo podemos hacer también lógicamente con las filas. Seleccionamos una cantidad de filas y podríamos ocultar y volver a mostrar. Eso cuando tengamos pues, los datos de partida que a lo mejor no queramos visualizar en un momento determinado. Bien, todo ello lo que nos permite es, en resumidas cuentas, ayudarnos a que las hojas de cálculos pues, las podamos enfocar a la audiencia que corresponda y hacer el énfasis, hacer el enfoque sobre lo que nos resulte relevante en cada momento determinado.